Gracias a Dios, muy bien. Seguimos caminando una semana más, ¿verdad? En esta experiencia y en este caminar de mi camino de fe pasito a pasito. Y hoy es jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Experiencia de una iglesia que reza, experiencia de una iglesia que reflexiona sobre el sentido del ministerio, un ministerio de amor al servicio del pueblo de Dios. Así mismo es, así que pedimos por todas las intenciones del Santo Padre en este mes de septiembre que iniciábamos ayer, es mes de la Biblia también. Invitamos a todos los que nos sintonizan a que tengan su rinconcito, ¿verdad?, en este mes de septiembre, donde entronicen la palabra, y no solamente quede entronizada, sino que se pueda leer un versículo todos los días, un texto bíblico que les ayude en este caminar y en este peregrinar. Compartir la palabra, que es riqueza, que es alimento, que es luz, que es roca, palabra que ciertamente sostiene nuestro camino de fe. Así mismo es, así que vamos a pedirle entonces al Espíritu Santo que nos ayude para seguir en este caminar y en este peregrinar desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Continuamos entonces en la segunda sección de esta tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la vida en Cristo, y esta segunda sección tiene que ver con los mandamientos, y estamos en el sexto artículo que nos habla sobre el sexto mandamiento. No cometerás adulterio, nos dice el sexto mandamiento. Y ahí hemos ido dando pasos, haciendo camino, y veíamos un primer momento, hombre y mujer los creó, en un segundo momento la vocación a la castidad, y en este tercer momento estamos viendo el amor de los esposos. Y veíamos entonces en el programa de ayer, dentro de ese amor a los esposos, la fidelidad conyugal y la fecundidad del matrimonio. Para entonces hoy dar otro pasito más. Fidelidad. Una fidelidad que se vuelve fecunda. Es correcto, ¿verdad? Pero vamos por la fecundidad basada en fidelidad, fidelidad basada en fecundidad, que da como fruto el Hijo, ese Hijo que es expresión clara de la palabra dada hecha carne, porque es fecundo, porque es un amor de verdad hecho vida. 2373. La Sagrada Escritura y la práctica tradicional de la Iglesia ven en las familias numerosas como un signo de la bendición divina y de la generosidad de los padres. Familia generosa es una bendición. Aquellos que tienen varios hijos nunca se quedarán solos. Esto es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque unos se casan, unos se van, pero siempre hay alguno que queda cerca. Sí. Cuando es solo un hijo o dos, a veces toman rutas distintas y los padres se quedan solos. Grande es el sufrimiento de los esposos que se descubren estériles. Abraham pregunta a Dios: ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Y Raquel dice a su marido Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Un sufrimiento, un dolor muy profundo. De ahí que siempre los creyentes estiman que el hijo es un regalo de la bendición de Dios. Y por eso cuando no tienen hijos, pues se sienten incompletos, se sienten incluso malditos, estériles, secos. Las investigaciones que intentan reducir la esterilidad humana deben alentarse a condición de que se pongan al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero e integral, según el plan y la voluntad de Dios. Es bueno entonces luchar a través de la ciencia, ¿verdad?, para que se reduzca la esterilidad, pero
teniendo bien presente que debe estar al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero e integral, según el plan y la voluntad de Dios. No se pueden usar métodos o medios que vayan en contra de la dignidad de la persona y de la voluntad de Dios, lógicamente. Las técnicas que provocan una disociación, de la paternidad por intervención de una persona extraña a los cónyuges son gravemente deshonestas. ¿A qué llamamos esto? A donación del esperma o del óvulo, préstamo de útero, ¿no? Si mi mujer no puede tener hijos, entonces me prestan otra. Eso no es moralmente correcto desde la experiencia cristiana. O en el caso de los varones, el esperma igual. Estas técnicas lesionan el derecho del niño a nacer de un padre y de una madre, conocidos de él y ligados entre sí por el matrimonio. Quebrantan su derecho a llegar a ser padre y madre exclusivamente el uno a través del otro. ¿Por qué? Porque se crea un vínculo, una unidad muy profunda entre los dos cónyuges y también entre la criatura que se está gestando. Entonces, al no ser fruto de un amor fiel, puesto que está tomando prestado la vinculación del niño que se va gestando en el vientre de la madre o la niña, crea una vinculación afectiva muy grande, que es un desgarre y más tarde trae sus consecuencias. Practicadas dentro de la pareja, estas técnicas son quizás menos perjudiciales, pero no dejan de ser moralmente reprobables. ¿Cuáles son esas técnicas? La inseminación y la fecundación artificial homólogas. Disocian el acto sexual del acto procreador. El acto fundador de la existencia del hijo ya no es un acto por el que las dos personas se dan una a otra, sino que confía la vida y la identidad del embrión al poder de los médicos y de los biólogos. Si lo que es intimidad se convierte en una práctica externa totalmente. E instaura un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Una tal relación de dominio es en sí contraria a la dignidad e igualdad que debe ser común a padres e hijos. La procreación queda privada de su perfección propia desde el punto de vista moral, cuando no es querida como el fruto del acto conyugal, es decir, del gesto específico de la unión de los esposos. Solamente el respeto de la conexión existente entre los significados del acto conyugal y el respeto de la unidad del ser humano consiste una procreación conforme con la dignidad de la persona. No tanto una intimidad, una celebración de encuentro de cuerpos, de alma, que no está, podríamos decir, creada artificialmente, sino que brota de la donación de las personas en lo más íntimo, en ese sacrosanto lugar que es especialmente el momento de la donación y de la entrega. El hijo no es un derecho, sino un don. Importante, y que yo tengo derecho a tener hijos, no. Si usted no tiene derecho a tener hijos, entonces se lo regala si usted quiere. Entonces esto es importante, ¿no? No es un derecho, sino un don. Y el don más excelente del matrimonio, que es una persona humana. Por tanto, debe realizarse conforme a esta realidad que la misma naturaleza posibilita, crea y se ejercita. El hijo no puede ser considerado como un objeto de propiedad, a lo que conduciría el reconocimiento de un pretendido derecho al hijo. A este respecto, solo el hijo posee verdaderos derechos, el de ser el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres
y tiene también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción. Entonces no es un respeto que viene dado posteriormente, sino desde el momento de la concepción. Yo respeto ese acto de intimidad, creando, colaborando en la creación de una nueva persona desde lo que él es. Persona que se va a gestar a través de ¿qué? De la intimidad de un hombre y de una mujer, no de una realidad artificial o técnica. El Evangelio enseña que la esterilidad física no es un mal absoluto. Los esposos que tras haber agotado los recursos legítimos de la medicina sufren por la esterilidad deben asociarse a la cruz del Señor, fuente de toda fecundidad espiritual. Pueden manifestar su generosidad adoptando niños abandonados o realizando servicios abnegados en beneficio del prójimo. Por lo tanto, hay también un aspecto de sufrimiento, de cruz, en aquellos que no pueden tenerlos propios, pero esto se puede en cierta medida canalizar si adoptamos, si se adopta o se dedica esa vida, ese servicio a ayudar a otras personas en otros oficios. Esto es muy importante porque hay gente que se obsesiona y realiza actos que luego después se lamentan. Por eso vemos cada historia por ahí, que uno dice, Dios mío, ¿cómo es que? Pues cómo es que no se siguió el proyecto que Dios ha establecido y lógicamente trae sus consecuencias. Las ofensas a la dignidad del matrimonio. Así que hemos visto ese amor de los esposos desde la fidelidad, desde la fecundidad, desde el don de los hijos. Vamos a ver ahora como un cuarto aspecto, las ofensas que se cometen contra esa dignidad del matrimonio. El adulterio, 2380. Esta palabra designa la infidelidad conyugal. Cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establecen una relación sexual, aunque ocasional, cometen un adulterio. ¿Por qué? Porque está quebrantando ese voto de fidelidad que dio a su esposo o a su esposa. Cristo condena incluso el deseo del adulterio. No solo lo materializa, sino basta que lo quiera en su interior, el deseo. Lo que mancha es lo que sale de dentro, no lo que viene de fuera solamente. El sexto mandamiento y el Nuevo Testamento prohíben absolutamente el adulterio. Por la fidelidad, porque esa palabra dada sella una alianza, no simplemente un compromiso meramente de un papel, sino de corazones, de mente, de espíritu. Los profetas denuncian su gravedad. Ven en el adulterio la imagen del pecado de idolatría. Se adora a un Dios, en este caso, ¿cuál es el Dios que se adora? El Dios del placer, el Dios de una sexualidad mal orientada y que trae como consecuencias actos que destruyen lo que es signo de fidelidad, lo que es signo de bendición. El adulterio es una injusticia. ¿Por qué? Y dirá por qué. El que lo comete falta a sus compromisos, lesiona el signo de la alianza que es el vínculo matrimonial. Por tanto, el matrimonio es signo de alianza, lo quebranta, lo rompe. Quebranta el derecho del otro cónyuge y atenta contra la institución del matrimonio. ¿Por qué quebranta el derecho del otro cónyuge? Porque tiene lo que llamamos el débito. Yo, varón, que me casé con esta mujer, me debo a esta mujer, a quien juré serle fiel, o viceversa, mujer a su marido, ¿no? Entonces, esto crea una ruptura tan grande que destruye y a veces mata el amor. Quebranta el derecho del otro cónyuge y atenta contra la institución del matrimonio, violando el contrato que le da origen. Rompe el contrato. ¿Cuál fue el contrato? Fidelidad. Serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Pero cómo? A través de acciones, de un estilo de vida
en fidelidad a la palabra dada. Y hasta que la muerte nos separe. Correcto. Compromete el bien de la generación humana y de los hijos. Los hijos son los que sufren, ¿verdad? Porque se pueden separar ellos, se pueden divorciar ellos, en base a una fidelidad. Pero el muchacho o la muchacha, el niño o la niña, no entiende por qué. ¿Qué ha pasado ahí? Y esto es a veces una herida muy grande que se arrastra y se lleva después en los hijos que crecen, esa herida que a veces los hace fracasar a ellos también en el proceso del amor. Que necesitan la unión estable de los padres. Para que un niño, una niña, un joven crezca de una manera estabilizada, de una manera equilibrada, necesita a los dos, no a uno solo. El divorcio. Así que tenemos adulterio, que es infidelidad. Y hay gente que se mantiene a pesar del adulterio unido, pero eso es una herida que se les nota, ¿no? Tú dices que aquí hay algo como que no funciona, como que no. Hay un paso más que es el divorcio, la ruptura, que se hace real y efectiva. El Señor Jesús insiste en la intención original del Creador, que quería un matrimonio indisoluble, y derroga la tolerancia que se había introducido en la ley antigua. Entre bautizados, el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. ¿A qué se refiere esto? A que unos votos matrimoniales realizados en la Iglesia Católica no solamente tienen que ver con la consumación del matrimonio, sino con la palabra dada. Por eso dice rato y consumado, por la intención que hubo. Entonces esto no se puede disolver así porque sí. No. Hay algo que une estas vidas y por eso para casarse por la Iglesia hay unas condiciones, hay una preparación y hay que tener una madurez equilibrada para tomar esta decisión. La separación de los esposos con permanencia del vínculo matrimonial puede ser legítima en ciertos casos previstos por el derecho canónico. Si el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos, el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio puede ser tolerado sin constituir una falta moral. Se pueden dar entonces dos tipos de separaciones. Una separación entre sin haber ruptura en el aspecto canónico, es decir, divorcio per se, pueden mantenerse separados, pero no se disuelve el vínculo. O, en algunos casos, llegan hasta la separación civil. ¿Y esto en qué se hace? Por el bien, por la defensa de los hijos. Y por eso dice, puede ser tolerado y no constituye falta moral. Entre dos males, dirá San Agustín, el menor. Pero no es a lo que estamos llamados como cristianos católicos. El divorcio es una ofensa grave a la ley natural. Pretende romper el contrato aceptado libremente por los esposos de vivir juntos hasta la muerte. El divorcio atenta contra la alianza de salvación de la cual el matrimonio sacramental es un signo. El hecho de contraer una nueva unión, aunque reconocida por la ley civil, aumenta la gravedad de la ruptura. El cónyuge casado de nuevo se halla entonces en situación de adulterio público y permanente. No es lícito al varón, una vez separado de su esposa, tomar a otra, ni a una mujer repudiada por su marido, ser tomada por otro como esposa. Es importante entender esto porque recuerden que estamos en la doctrina pura, inicial. Después vienen los atenuantes, que son situaciones que se van dando en el camino. Y esos casos son estudiados por la Iglesia de una manera particular. Por eso el Papa San Juan Pablo II hablaba de matrimonios en situación irregular. Quizás uno de estos cónyuges fue fiel, quiso hacer su vida, pero no funcionó, por H o por R, ¿verdad? Entonces la Iglesia analiza, y esto es lo que en Amoris Laetitia se llama un acompañamiento
pastoral, que tiene un proceso donde se van dando unos pasos y se van ayudando a estas parejas. Y ahí que en la iglesia existen, en algunas comunidades parroquiales, unos equipos o movimientos que dicen, ¿verdad?, matrimonios vueltos a casar, o parejas vueltas a casar, rehacen su matrimonio. No están sacramentadas, y por eso hay unas condiciones, unas normas que se establecen para que puedan continuar su vida cristiana, aunque no en la participación plena de la Eucaristía, entiéndase, comulgando. Claro. Algunos se les permite la comunión, pero esto hay un compromiso de vivir como hermanos, y eso es un aspecto que se analiza y se estudia con la pareja y el sacerdote de su comunidad. Y desde ese acompañamiento y ese discernimiento se va orientando a esta pareja que se acompaña. Correcto, porque a veces no había la madurez suficiente, pero el sacramento vale. Entonces ahí rehacen su vida, cómo acompañarlos. Esto implica una accesi, una penitencia, un proceso, que es lo que tenemos que tener presente. Por eso a veces uno oye comentarios así a lo loco de la gente que habla y dice, pero analice que esto no es así. Hay una doctrina que tenemos que ser fieles, pero esa doctrina también es progresiva y gradualmente aplicable en casos específicos. Por eso es importante que cuando sale algún documento relacionado a esto, se lea todo el contexto para que entonces no nos quedemos solamente con una parte y después lo demás pues como que no nos interesa. Por eso es importante, salió este documento, cuando yo recuerdo ese titular, ¿verdad? Divorciados vueltos a casar, pero tenía toda una catequesis que el Santo Padre pues iba explicando, pero mucha gente se quedó solamente en el titular y no fue más allá. Y lo dice claramente, luego de un acompañamiento y un discernimiento, la persona que le acompaña pues entonces sabrá cómo seguir canalizando esta experiencia de estas parejas. Fíjate que a veces incluso hay injusticia. Los divorciados no pueden comulgar. ¿Quién ha dicho que los divorciados no pueden comulgar? Sí. ¿A qué divorciado se refiere? O sea, si una persona está divorciada y está sola, puede comulgar. Claro. Puede comulgar. Los que no pueden comulgar son los que llevan vida conyugal. Y esto es importante que lo entendamos, porque a veces hay personas que están solas porque su matrimonio, ¿verdad?, no funcionó, tuvieron que separarse, pero eso no quiere decir que estén impedidos de la comunión. Entonces los casos hay que analizarlos y hay que dialogarlos. Entonces la gente saca unas afirmaciones así a priori, titulares, yo le llamo titulares de primera página. Eso no es así. Hay que hablar, hay que conocer la doctrina, y por eso están los sacerdotes que orientan, dialogan y explican y trazan un camino pastoral con las personas. Así que por eso, antes de hablar, instrúyase. El divorcio adquiere también su carácter inmoral a causa del desorden que introduce en la célula familiar y en la sociedad. Este desorden entraña daños graves para el cónyuge que se ve abandonado, para los hijos traumatizados por la separación de los padres y a menudo viviendo en tensión a causa de sus padres por su efecto contagioso, que hace de él una verdadera plaga social. Por lo tanto, aquí hay unos males, hay unas situaciones que explicitan por qué es inmoral. Y dice, adquiere carácter inmoral a causa del desorden que introducen en la célula familiar y en la sociedad. Este desorden entraña ¿qué? Daños graves a quienes, al cónyuge que se ve abandonado, a los hijos que se traumatizan por la separación de los padres y incluso viven tensión a causa de sus padres. Y esto es un efecto contagioso, ¿no? Hay una inestabilidad. Al final estos muchachos pierden el equilibrio, ¿no? Hoy están con un papá, mañana están con otro. Que si tienen un abuelo para allá y entonces que tienen 4 abuelos, no, pero tienen 2 abuelos más, y se le arma una melcocha ahí. Entonces, al final uno dice, ¿pero qué le pasa a estos muchachos que están tan aloquetados? Pues que no ha habido un lugar donde ellos se puedan sentir establemente equilibrados. Un fin de semana con uno, no, pues llévatelo tú, llévatelo como si fuera un paquete, llévatelo. Sí. Hoy me toca a mí la lucha. Todo esto crea un daño interior en la psicología del niño o de la niña que está creciendo.
Por eso es importante, antes de casarse, tomar las decisiones y prepararse para la opción que dura, cristianamente, católicamente hablando, toda la vida. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Este y todos los jueves, Omecos te invita a poner la misión de Jesús en el corazón de la iglesia. Escucha los programas. A las 7:30 de la noche, ¿Dónde está el Jíbaro Bueno?, que nos compromete a colaborar con nuestros valores cristianos del pueblo. A las 8 de la noche, El Pan de la Palabra, donde aprenderemos todos a actuar con bondad guiados por el amor. A las 9 de la noche, Madre Dominga, Apóstol de la Familia. Y nos despedimos a las 9:40 de la noche con el programa Madre, Maestra y Discípula. Todo aquí por Católica Radio, en colaboración con Omecos, comunicando la verdad. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Católica Radio y Nueva Senda te invitan a que escuches el programa Una Mirada de Esperanza con el diácono Jorge Almodóvar Capielo, un programa donde podrás compartir tus emociones para recibir apoyo, fortaleciendo la esperanza. Una Mirada de Esperanza, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Facebook Live y por Católica Radio 88.9 y el 89.1 FM. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio.
continuamos compartiendo con ustedes en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Un saludo a todos los que nos están sintonizando a esta hora a través de la radio por Católica Radio 88.9 y a través de las redes sociales, Facebook Live y el canal de YouTube Católica Radio 88.9. Nos encontramos en este caminar y en este pasito a pasito en el artículo 6, que tiene que ver con el sexto mandamiento: no cometerás adulterio. Y estamos entonces hablando sobre las ofensas a la dignidad del matrimonio, y ya vimos dentro de este caminar el adulterio, y estamos entonces compartiendo con ustedes lo de el divorcio. Conviene explicar que es un matrimonio rato y consumado. Si el matrimonio rato, la iglesia llama a ese matrimonio que es válido de dos bautizados, católicos o no católicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si dos católicos, hombre o mujer, hombre y mujer, no hombre o, sino hombre y mujer, pronuncian los votos, eso es el matrimonio rato, se han dado palabras. Pero si hay dos no bautizados o no católicos, también es rato. Si damos validez, consumado es que se han vivido juntos, se supone que han tenido hijos. Por eso cuando nosotros se analiza en el tribunal, se presenta un caso, a veces dice es rato pero no consumado, y puede haber una causal. O sea, si no había intención de tener hijos, no fue consumado, pero fue rato, porque se dieron palabras. Entonces hay que ver si había intención. Entonces por eso se dice rato y consumado. Pero si son, por ejemplo, dos miembros de la iglesia pentecostal o bautista de la misma fe y pronuncian esos votos entre ellos, no puede divorciarse y ese bautista casarse con un católico por la iglesia, porque la iglesia no se lo va a permitir, porque hubo matrimonio rato. Es una distinción que a veces la gente no entiende. Por eso cuando es rato y consumado, la gente te mira así como, ¿de qué están hablando? Es decir, hubo consentimiento. Este consentimiento se dio entre dos bautizados. Por eso una causal de dispensa es que cuando una persona no católica se va a casar con un católico, tiene que pedirle al obispo una dispensa, un permiso. El obispo da el permiso y entonces se realiza y es válido. Pero si lo hacen, como pasa a ser por el juez, un católico con una pentecostal o un testigo de Jehová o otra religión, como no es entre bautizados, no es rato. Se puede divorciar civilmente y se puede casar por la iglesia. Por eso es que a veces dicen, ¿por qué ese se casa y aquel no? Porque hay unas condiciones. Y cada caso es particular en ese sentido. Es correcto. Sí, para que haya sacramento tiene que haber materia y forma. Por ejemplo, la Eucaristía. Para que haya Eucaristía tiene que haber tres cosas: un sacerdote, pan y vino. Porque el sacerdote es el único que puede consagrar. Si hay un diácono y hay pan y vino, no hay Eucaristía. Si falta el pan y usa galletas Kibler o galletas Ritz, no hay Eucaristía, aunque haya sacerdote. Si hay pan, sacerdote y y vino de piña, no hay Eucaristía, porque tiene que ser vino de uva. A veces la gente se queda así como mirando a uno, pero ¿y por qué eso es así? Porque así lo instituyó Jesucristo. Entonces por eso cuando una persona se va a casar y tiene otros matrimonios, tenemos que hacer una investigación. ¿Se casó por lo civil? Sí. ¿Por qué se casó por lo civil? Entonces se estudia. ¿Se casó por la iglesia no católica? Los que se casaron, ¿eran de la misma religión? Es decir, si eran pentecostales los dos, lo sentimos mucho, usted no se puede casar por la iglesia, porque nosotros reconocemos válido ese matrimonio que es rato. Entonces por eso es que a veces la gente va con una situación y se encuentra con una... ¿Y por qué aquel lo casaron? Porque aquel es otra situación. Cada persona tiene que analizarse en su caso. Y vivir su proceso, no vivir el del otro, porque la realidad no son las mismas. Por eso desde el púlpito nosotros predicamos la doctrina oficial, pero después hay casos. ¿Y por qué a fulanito lo divorciaron? La iglesia no divorcia.
La iglesia anula. Y para anular, pues a veces se da que fue rato, pero no fue consumado. Y hay que probar por qué no se consume el matrimonio. Pues puede haber muchas razones. Una, no quería tener hijos. Y se lo dijo, pero eso hay que probarlo. O la engañó, porque resulta que era de una tendencia homosexual. Y la persona no lo sabía. La otra se casa ilusionadamente, por tanto, hay que hacer todo un proceso de análisis, pasar juicio sobre esto y entonces se anula el matrimonio. ¿Qué quiere decir anular? Que en el momento del consentimiento hubo dolo. ¿Qué es dolo? Mentira, ocultamiento de verdades. No dijo toda la verdad. Por eso cuando unos jóvenes se van a casar, se hace un interrogatorio y se preguntan una serie de cosas para ver la intención. Si no hay intención recta, yo me caso porque el papá de la novia me dijo que si no me casaba, me pegaba un tiro. Pues no se está casando en libertad. Yo me caso porque estaba embarazada. Tampoco es razón para casarse. Si usted se casó porque estaba embarazada, no hubo libertad, había presión. Y por eso cuando viene una parejita que están embarazados, uno le dice, esperen, esperen. Mejor cásense por lo civil. Y después de estar convencido de que sí, entonces procedamos. Porque una vez que se hace el sacramento, ya no hay vuelta. Es indisoluble. Y por eso es que hay muchos matrimonios que son inválidos, nulos. Y esto es importante, ya que usted lo trae, padre, que lo compartamos, ¿verdad? Y en medio de este tema sobre las ofensas a la dignidad del matrimonio, porque a veces la realidad de hoy, ¿verdad?, en la que vivimos, pues muchos padres, uno de su hija queda embarazada de su amiguito, de su noviecito o de X persona, e inmediatamente te tienes que casar. No, que viva un proceso, porque nosotros no sabemos, en el caso de las personas que a lo mejor pues viven una fe y quieren que sus hijos se casen por la iglesia y vivan la experiencia como hombres y mujeres de fe, pero no nos damos cuenta verdaderamente esta persona era para tu hija, ¿verdad? Entonces es mejor acompañarlos en el proceso, esperar y que ellos en el camino libre y conscientemente den el paso al matrimonio. ¿Para tu hija o para tu hijo? Porque se da vis a vis. Entonces es importante entenderlo y es una decisión muy personal. Eso es lo que significa rato y consumado. Consumado pues ya se entiende, hubo donación de cuerpo, hubo lógicamente cohabitación, pues se supone que si es rato sea consumado, pero no siempre es así. Porque una vez que se cruza el umbral del hogar y se cierra la puerta, hay una vida íntima que solo las conocen los esposos. Puede ocurrir que uno de los cónyuges sea la víctima inocente del divorcio dictado en conformidad con la ley civil. Estoy leyendo el numeral 2386. Puede ocurrir que uno de los cónyuges sea la víctima inocente del divorcio dictado en conformidad con la ley civil. Entonces, no contradice el precepto moral. Esto es interesante porque a veces hay personas que son víctimas, tanto ellas como ellos. Fue víctima, le jugó, como decimos vulgarmente, sucio, ¿no? Y la persona es víctima, ella se casó o él se casó convencido de que esto iba a funcionar y de momento explota otra cosa. Entonces se tiene que quedar así toda la vida. Por eso es que hay un acompañamiento y por eso es que hay un proceso, por eso es que la iglesia analiza y estudia cada caso. Existe una diferencia considerable entre los cónyuges que se han esforzado con sinceridad por ser fiel al sacramento del matrimonio y se ve injustamente abandonado, y el que por una falta grave de su parte destruye un matrimonio canónicamente válido. ¿Ve? Ha querido, se esforzó con sinceridad por ser fiel al sacramento. O el que se ve injustamente abandonado, la dejó o lo dejó, arrancó y se fue. Eso es muy distinto. Esto a veces pasa, lo voy a poner como un ejemplo sencillo, ¿no? A veces en las comunidades se dan casos.
¿Puede una persona divorciada y vuelta a casar leer la palabra de Dios en la iglesia? Pues hay casos y casos. Porque puede ser el caso de que una persona es injusta, o sea, el marido la dejó o la esposa lo dejó y él se ha mantenido en la iglesia, no puede participar de la mesa, pero puede proclamarla. No lo mismo que el que lo provocó. Que pasa que quedan como lechuga fresca, como digo yo a veces, ¿no? Tan tranquilos. No, eso es un proceso y eso causa un sufrimiento muy grande. Entonces a veces tenemos que tener cuidado porque en las comunidades podemos ser injustos con personas buenas que han sido víctimas de su compañero o su compañera. Otras ofensas a la dignidad del matrimonio. Sí que vimos las más graves, podríamos decir, ¿verdad? No es que las otras no lo sean, pero como titulares: adulterio, divorcio. Y nos vemos el divorcio en dos aspectos, también lo que es la separación que puede llevar a un divorcio o la separación canónica, porque hay gente que se separa sacramentalmente, pero mantienen una vinculación amistosa, ¿verdad? Hay casos que no, porque por enfermedad, por situaciones, hay 1000 razones. Eso cada uno lo verá. Ahora vamos a ver otras ofensas a esa dignidad. Es comprensible el drama del que, deseoso de convertirse al Evangelio, se ve obligado a repudiar una o varias mujeres con las que ha compartido años de vida conyugal. A veces, ¿verdad?, uno hace una opción de ser cristiano y resulta que tiene 3 mujeres o 3 maridos, pero entra en un proceso de conversión, que lo estoy poniendo exagerado, pero se da el caso. Hay casos como estos. Entonces se da un proceso y tiene que tomar una decisión. Repudiar una o varias con las que ha compartido años para descubrir una o uno. Es un proceso. Por eso, sin embargo, la poligamia no se ajusta a la ley moral, pues contradice radicalmente la comunión conyugal. Nosotros los cristianos no creemos en la poligamia. No se ajusta. ¿Por qué? Dejar el hombre a su padre y a su madre y se dará una. Pues nos dejan los dos una, y no puede ser 1 con 3. No. O con un harén. La poligamia niega directamente el designio de Dios, tal como es revelado desde los orígenes, porque es contraria a la igual dignidad personal del hombre y de la mujer, que en el matrimonio se dan con un amor total y por lo mismo único y exclusivo. Es decir, el matrimonio implica un amor total, por lo tanto único y exclusivo. No te puedes dar a 10 mujeres ni te puedes dar a 10 hombres. Es único y exclusivo. Esa es la opción matrimonial del sacramento cristiano. No hay tutía ahí. No hay, podríamos decir, negociación posible. El cristiano que había sido polígamo está gravemente obligado en justicia a cumplir los deberes contraídos respecto a sus antiguas mujeres y sus hijos. Por lo tanto, no quiere decir que los va a dejar ahí tirados en el camino, no. Tiene que cumplir con sus obligaciones. Es como el que tiene un hijo fuera del matrimonio. Tiene que cumplir con sus obligaciones, tiene que mantenerlo, no puede dejar a ese niño o esa niña, porque todo padre o todo niño merece padres responsables. Que no vivan juntos ya sea otra cosa, pero tiene que cumplir con los deberes básicos y mínimos de educación, alimentación y cuidado. Incesto es la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. Por ejemplo, entre hermanos, entre primos hermanos, hay una gradualidad, entre tíos y sobrinos, ¿ves? Entre abuelos y nietos, hay una gradualidad. San Pablo condena esta falta particularmente grave. Se oye hablar de que hay inmoralidad entre ustedes, hasta el punto de que uno de ustedes vive con la mujer de su padre.
en nombre del Señor Jesús. Uno de ustedes vive con la mujer de su padre, puede ser la madrastra, o puede ser la mamá, y vive, eso es incesto, o al revés. Sea entregado ese individuo a Satanás para destrucción de la carne. El incesto corrompe las relaciones familiares y representa una regresión a la animalidad. Palabras muy fuertes, ¿verdad? Pero que nos hacen ver que el ser humano es rey de la creación, por lo tanto, se supone que tiene un comportamiento totalmente diferente y distinto. Se puede equiparar al incesto los abusos sexuales perpetrados por adultos en niños o adolescentes confiados a su guarda. La pedofilia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta falta adquiere una mayor gravedad por atentar escandalosamente contra la integridad física y moral de los jóvenes, que quedarán así marcados para toda la vida, y por ser una violación de la responsabilidad educativa. Se confió a esta persona adulta, mayor, el acompañar a unos niños o niñas jóvenes en un proceso de maduración, se les hizo daño, y eso es una herida que dura toda la vida y difícilmente sanable. Se puede sanar, pero dura mucho, y esto lo hemos visto, ¿verdad?, a través de situaciones que estamos viviendo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a pedirle a San José, patrón de la iglesia, patrón de la familia, que nos ayude en este año dedicado a él, a entender y comprender y a valorizar sobre todo el don de la vida matrimonial. Enséñanos, José, Cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, Cómo se vive siendo número 2. Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. explícanos, José, Cómo se es grande sin exhibirse. Cómo se lucha sin aplausos. Cómo se avanza sin publicidad. Cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes para todos y todas.